Sonido, 1, 2, 3. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación y se siente la bendición. Hay sanación, liberación y se siente la bendición. Sonido, 1, 2, 3. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus portales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ofrecemos esta Eucaristía por el alma de María Valentina Mina al cumplir un mes de fallecida, intención de sus hijas María Vicenta y Zenaida Mina, sus hijos, nueras, yernos y nietos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, cuando Abraham regresaba de derrotar a los reyes, lo abordó y lo bendijo, recibiendo de él el diezmo del botín. Su nombre significa Rey de Justicia y lleva también el título de Rey de Salem, es decir, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida. En virtud de esta semejanza con el Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y esto resulta mucho más evidente si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea no en virtud de una legislación carnal, sino en fuerza de una vida imperecedera, pues está atestiguado: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno
según el rito de Melquisedec. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Se quedaron callados. Echando en torno una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: extiende el brazo. Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, durante esta semana estamos escuchando la palabra de Dios que nos ayuda a que avancemos en el conocimiento de nuestro Señor. Conocer a nuestro Señor significa entrar en una profunda relación con Él. Y entrar en relación con Él significa purificar todas las intenciones del corazón, purificar los pensamientos, las emociones, purificar todo aquello que nos impide entrar en relación propia con Dios, y Él entonces con la fuerza de su gracia, la fuerza de su Espíritu, nos ayuda a entrar en el contacto con Dios como debe ser, como debería ser. Hoy tenemos dos ejemplos que nos pueden ilustrar para esto y que también nos pueden ayudar en nuestra vida espiritual. En la primera lectura escuchamos la carta a los Hebreos que estamos viendo durante esta semana, y la estaremos viendo todavía más, donde de acuerdo al contexto histórico que nos presentan los doctores de las Biblias, los doctores que saben de estas cosas, que los doctores de la palabra de Dios, que nos escriben a los que estamos aquí en la pastoral y nos dicen: vea, la carta a los Hebreos está dirigida a aquellos judíos que se han convertido al cristianismo, y entre ellos hay fariseos, entre ellos hay muchos judíos del pueblo normal, pero también hay muchos que son sacerdotes del rito de allá de Jerusalén, del rito judío de los sacrificios allá en el templo. Y entonces al convertirse al cristianismo, pues obviamente son excomulgados de la sinagoga, sacados de sus familias, se les decomisan hasta los bienes y empiezan a padecer una cantidad de males. Y por eso la carta a los Hebreos, y especialmente dirigido a aquellos que eran sacerdotes, pues lo que trata de ubicar es que el único y eterno sacerdocio es el de Jesucristo. El sacerdocio de ellos era simplemente un sacerdocio legal para las cosas del sacrificio en el templo, pero no más. Y según la ley de Moisés se daba por genealogía, pasaba de generación en generación, de acuerdo a lo establecido allí en la ley de Moisés, que la tribu de Leví debían los varones de toda esa tribu ser los sacerdotes, los dedicados a estas cosas. Y entonces la carta a los Hebreos les dice a estos cristianos que tienen la tentación de volver a su antiguo oficio de sacerdotes allá en el templo,
el sacerdocio judío, pues el único verdadero y auténtico sacerdote es Jesucristo. Y como escuchamos hoy en el Salmo 109, que ha estado ahí detrás todo el tiempo de esta argumentación de la carta a los Hebreos, por ejemplo, toma esta frasecita al final: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Es una frase cortica que está aquí en el Salmo, pero con una verdad tan impresionante. Jesús, el Hijo de Dios, es el único sacerdote eterno, porque Dios así lo constituyó. Los demás tienen un sacerdocio legal, de acuerdo a la ley de Moisés. Y para comprobar eso, entonces dice, vea, como el sacerdocio legal de la tribu de Leví no tiene sustento teológico, sino legal. Teológico significa que ha sido hecho por el mismo Dios, ha creado eso. Y entonces creó el sacerdocio en su Hijo Jesucristo, y eso está allá en el Salmo 109. Dice allá: tú eres príncipe desde el día de tu nacimiento, y el Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Ese es un sacerdocio teológico creado por Dios, y ha constituido con ese sacerdocio a su Hijo Jesucristo. Y para que no se vayan entonces por la ley que tiene que ver con las genealogías, así lo dice hoy la carta a los Hebreos, pone como ejemplo precisamente a Melquisedec, un sacerdote que aparece allá en el libro del Génesis, en el capítulo 14, que como dice aquí, abordó a Abraham después de haber derrotado a todos los enemigos. Y Abraham entonces recibió la bendición de Melquisedec, y Abraham le dio el 10º de todo el botín, y de ahí sale la costumbre famosa del diezmo. Y entonces Melquisedec no tiene genealogía, aparece, pero no tiene origen, no se menciona de qué tribu es o de qué pueblo, o el papá o la mamá o la familia, no aparece nada de eso, no se menciona nada sobre su origen y tampoco sobre el fin de su vida. Así como hay un sacerdocio como el de Melquisedec, que es un sacerdocio, como dice la carta a los Hebreos, eterno, pues tanto más el sacerdocio de Jesucristo, que ha sido constituido por Dios mismo desde el principio, tal como está establecido en este famoso Salmo 109. Por eso, la conclusión a la que podemos llegar de la carta a los Hebreos en este momento es que no hay que hacerle caso a las genealogías o a las tradiciones. Hay que ir todavía más allá, porque en las tradiciones no está la base sólida de todo aquello que hace de fundamento especial de Dios, de lo que Él ha dicho, de su voluntad. Está todavía más a los comienzos. Ojo, no hacerle tanto caso a las tradiciones, sino ir a la ley original o a la idea o voluntad original de Dios, que también está en la Sagrada Escritura. Hay que saberla buscar. Eso nos dice entonces la carta a los Hebreos. Si se van solamente por la ley o costumbre, sacerdotes del templo de Jerusalén, pues ustedes se van a quedar con un oficio legal, pero no van a tener el sacerdocio eterno que sí tiene Jesucristo, que ha sido constituido por Dios sumo y eterno sacerdote. Y de pronto, al volverse a esa tradición, pueden estar blasfemando contra Dios, pueden estar cometiendo un grave error. Primer ejemplo. El segundo ejemplo lo tenemos precisamente aquí en el Evangelio de San Marcos, que estamos haciendo esta lectura continuada estos días. Si seguimos con ese argumento que nos presenta la carta a los Hebreos, ojo con las tradiciones que nos hacen cometer errores, pues aquí hay un ejemplo muy propicio para eso. Jesús viene a sanar, a curar, a liberar, y está en la sinagoga. La sinagoga es el lugar del encuentro con Dios para los judíos. Pero resulta que es en la misma sinagoga donde están los endemoniados. Ya salieron los endemoniados y le dicen a Jesús: ¿es que viene a acabarnos?
déjanos en paz. En el mismo sitio donde está entonces la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, pues allí está también el demonio, está también Satanás, están también los enfermos. Y dice aquí que hay un paralítico de un brazo, está enfermo de un brazo. Todo esto indica que el sitio de Dios, allí donde debemos encontrarnos con Él, está produciendo endemoniados, está produciendo paralíticos, está produciendo enfermos. ¿Por qué? Porque se está interpretando mal la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que están haciendo aquí precisamente los fariseos, los herodianos y los que van a la sinagoga? Ellos están pendientes de una ley, de una tradición. Van al sábado a la sinagoga porque es el día sagrado para estas cosas de Dios, pero precisamente el sábado, como está mal interpretado y para ellos es un día de quietud y no se puede realizar ningún trabajo. Y si uno lo pone bien, oiga, ¿y entonces por qué están en las sinagogas y se supone que no deben hacer nada? Ah, no, es que sí podemos caminar hasta la sinagoga, sí podemos leer el libro, sí podemos explicar allá el libro que se lea o el pasaje de la escritura. Todo eso es trabajo. Por eso entonces allí está Jesús y le dice a un hombre paralítico y de un brazo aquí, ponte en medio. Y todos quedan a la expectativa a ver si va a romper la tradición del sábado, porque no se puede hacer ningún trabajo. Se supone que están en la sinagoga donde se pueden hacer las cosas de Dios. Jesús no está rompiendo ninguna ley, ninguna tradición, porque está haciendo las cosas de Dios como deben hacerse dentro de la sinagoga. Si hay unos que producen enfermos, Jesús mismo, que es Dios, viene a curar esos enfermos en la sinagoga. Pero ellos no se dan cuenta de eso, sino si viola la ley del sábado. Que si siguen esa tradición así, pues están cometiendo un tremendo error y esos errores producen injusticias y cosas de inmisericordia con los demás, como dejar a este hombre ahí atado a esa enfermedad. ¿Qué es lo que hace Jesús? Dolido allá por dentro, los mira como retándolos con ira. Y ahí entonces firma su sentencia de muerte. Los mira con ira y cura a este hombre. Porque por encima de cualquier tradición está la necesidad y esa necesidad hay que atenderla siempre. Y eso quizás a nosotros también se nos puede olvidar. Todas las parábolas y especialmente una que aquí en la diócesis de Engativá la utilizamos mucho, la parábola del buen samaritano. Un hombre que ha sido apaleado, ha sido golpeado, pero como está brotando sangre, los demás no pueden acercarse según la ley y la tradición de Moisés, porque tocar sangre es volverse impuro, y por eso un sacerdote y un levita, estos que hacen los sacrificios en el templo, prefieren dar un rodeo para no romper la tradición y no volverse impuros. Es que seguir ciertas tradiciones nos vuelve inmisericordes y se cometen injusticias y hasta imprudencias. Si no se le ayuda a alguien por no romper ciertas tradiciones, pues se corre el riesgo de que esa persona muera en su debilidad, en su aflicción en ese momento. Y entonces llega uno que es extranjero, que no conoce estas tradiciones, y lo que hace es atenderlo y ofrecerle todo lo que puede, lo que lleva, untarle aceite y el vino en las heridas, cargarlo en su propia cabalgadura, llevarlo a una posada y pagar por él. Esa persona no está atada a ninguna tradición ni a ninguna mentalidad rara, simplemente deja brotar esa misericordia natural, por decirlo así, y atiende a la persona. Eso hoy en día se llama filantropía. La persona, eso es normal y natural que debería brotar en todos nosotros, una misericordia natural. Pero Dios o Jesús nos invita a algo más, no quedarnos solo en la misericordia natural o en la filantropía, sino ir mucho más allá, por amor profundo, amor al extremo, lo llama San Juan, uno debería actuar, pero no.
si uno se queda en su mentalidad, en su tradición, en su culto o alguna cosa y no atiende a los demás, no está cumpliendo para nada la voluntad de Dios, y por eso Jesús mira con ira, dice acá, con rabia, los desafía. Pues si ustedes ven que no pueden hacer nada, yo sí lo voy a hacer y voy a romper la ley del sábado y voy a correr con las consecuencias. Y ya dice acá que los fariseos y los herodianos, es decir, dos grupos totalmente diferentes, se alían. Esos grupos que eran enemigos, los fariseos que están con toda la ley de Moisés y los herodianos que están en contra de esa ley porque están ayudando al rey Herodes. Se supone que el rey debería ser de la casa de David, pero no, era un extranjero, un de Asiria, de la familia de los Herodes, y estaba allí. Pero ahora se alían porque Jesús les viene a romper el esquema. Es que para curar a alguien no tiene que pasar por la mediación ni de la ley, ni de aquellos que la representan, ni de los fariseos. Eso es lo que viene a hacer Jesús, y ellos ven peligrar entonces su puesto. Por eso se alían los unos y los otros, porque si ya no necesitan los fariseos, ya no necesitan los escribas para que les expliquen las escrituras, ya no necesitan nada de eso, sino solamente la misericordia de Dios, pues todo eso hay que quitarlo, hasta el templo, los sacrificios, y todo eso no sirve para nada. Y ellos entonces ven peligrar su puesto social, y por eso se alían para acabar con Jesús. Entonces, queridos hermanos, esto también nos debe cuestionar a nosotros. Nosotros actuamos según ciertas tradiciones, ya sean de la religión, ya sean de la cultura popular o del pueblo en el que participamos, que nos impiden hacer el bien. ¿Qué es aquello que nos impide acoger a los demás? Que porque son de otro partido, que porque son de otro equipo de fútbol, que porque son de otra raza, que porque son de otra tendencia sexual o alguna cosa de estas. Ojo con ese tipo de cosas, con ese tipo de discriminaciones y otras que nos impiden hacer el bien a los demás. Cualquier ser humano, por el simple hecho de ser un ser humano y vino a este mundo como imagen y semejanza de Dios, ya es hijo de Dios. Así lo dijo la Madre Teresa de Calcuta. Ya es hijo de Dios por ese simple hecho. Y lo que viene de ahí para allá es lo que debe hacer uno como hijo de Dios, que representa bien a su Padre. Y el Padre quiere que seamos misericordiosos como Él. O si no, estarían por allá otras tradiciones. Eso se llama idolatría. Si no está el corazón del Padre, está otra cosa por ahí funcionando, y eso nos hace cometer injusticias e inmisericordias. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo,
cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y ofrecemos por Valentina Mina al cumplir un mes de fallecida y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y dadnos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que, alimentados con el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, Donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo